Muy buenas tardes, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa del mundo cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy, viernes. Nuestra hermana Joana Ulises, por causa ajena a su voluntad, no estará con nosotros. Y nosotros por acá haciendo presencia a los fines de llevar, ¿verdad?, un mensaje, llevar una información, mejor dicho, bien acabada con relación a todo lo que tiene que ver durante todo este mes que hemos estado hablando con relación a este gran evento, magno evento, esta revolución de cosmovisión, y nos referimos nada más y nada menos que a lo que es la Reforma Protestante. Queremos decirle que nosotros nos encontramos en la ciudad de La Romana, al este de República Dominicana, y nosotros, el edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recuerden, nosotros tenemos culto los domingos a partir de las 8 de la mañana y luego a partir de las 10 de la mañana nuestro culto de acción de gracia. Así que ya usted sabe, nuestro culto de acción de gracia a partir de las 10 de la mañana. Recordándole los jueves tenemos también nuestro culto a partir de las 7 de la mañana, de la noche, 7 de la noche, y los sábados, los jóvenes, 5:30 de la tarde, 5:30 de la tarde, los jóvenes. Y nada, inmediatamente nosotros queremos a iniciar con el tema que nos ocupa en el día de hoy. El tema que estaremos tratando estaremos hablando con relación a esos grandes aportes hechos por la reforma a lo que es la educación. Y el tema que vamos a estar hablando es la religión del libro, el cristianismo. La religión del libro, ese es el tema que estaremos desarrollando y vamos a estar, claro está, hablando de un poquito de la historia, pero nos vamos a detener en esos aportes puntuales que hiciera lo que es la Reforma Protestante a vamos a decir, esta área de la sociedad como es la educación tan importante. Historiadores, ¿verdad?, respetados, reconocen que el protestantismo, o mejor dicho, la Reforma Protestante jugó un papel preponderante en la educación, en la historia de la educación a nivel del mundo. La Reforma Protestante jugó un papel interesantísimo. Y si nosotros nos vamos a la historia, antes de irnos a la historia, queremos dar lectura en el libro de Josué, el capítulo 1, el versículo 8, para que ustedes vean luego ya de Moisés estar ya a partir con el Señor, haber fallecido. Entonces la encomienda es a Josué. Y Josué, el mismo Dios le habla de la manera siguiente en el capítulo 1, el versículo 8. Oigan de qué manera le habla y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es, recuerda el tema que es la religión del libro, el cristianismo. Y nosotros, entrando a lo que es la historia de lo que es la Edad Media, durante toda la Edad Media, se va produciendo en lo que es el cristianismo ese desprendimiento de que es la religión del libro. El cristianismo, cuando, ¿verdad?, se inaugura en el día de Pentecostés, una iglesia creciente, victoriosa, poderosa, unos 300 años, ¿verdad?, durante toda esa, vamos a decir, ese poderío del cielo, de la iglesia, pero ya a partir del siglo IV, ¿verdad?, en los años 313, que es el edicto de Milán, que ya no se permite la persecución de el cristianismo, comienza esa decadencia espiritual.
en lo que es el cristianismo. Pero para el 380, con el edicto del emperador Teodosio, todavía las cosas se ponen un poquito más cómodas para el cristianismo, y ahí entonces podemos ver esa decadencia espiritual que duró unos 1000 años, desde el siglo cuarto o quinto ya, ¿verdad?, hasta el siglo, pudiéramos decir, 16, más o menos, por ahí, ¿verdad?, el siglo XVI, claro, que donde se produce la reforma protestante, desde el cuarto hasta el 16, unos 10 siglos, pudiéramos decir 1000 años de oscurantismo, y durante ese tiempo de la Edad Media comienza esa, vamos a decir, de la religión del libro, pasa de una manera bien pronunciada, pasa a ser la religión de lo que es la ceremonia, la religión de los ritos, la religión de las imágenes. Y entonces ya para muchos el llegar a ser santo, no solamente no había necesidad del conocimiento de las escrituras, sino más bien por medio de lo que es las imágenes, lo que son los ritos y las ceremonias, yo podía llegar a ese nivel. Y los reformadores, teniendo en cuenta eso y teniendo muy presente de que para lograr nosotros llegar al nivel de la plenitud de Cristo, como establece el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, es necesario tener un conocimiento, conocer la mente de Cristo. Y para poder conocer la mente de Cristo, necesariamente hay que conocer de gramática, tenemos que conocer de letras, y entendiendo la reforma, los reformadores de esto, entonces ya ellos comienzan a trabajar en, vamos a decir, en el sentido o en la línea de alfabetizar al pueblo, para que así el pueblo pueda poder tener, interpretar la Biblia por sí mismo, poder leerla, tener la posibilidad de conocer la verdad, como establece las Sagradas Escrituras, el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ya los reformadores comienzan, ¿verdad?, a hacer todos estos movimientos a favor de la sociedad. Nosotros entendemos y sabemos por medio de la historia que después de que el emperador Constantino, ¿verdad?, asume la religión cristiana como religión oficial, una de las cosas que él hizo para promoviendo la nueva religión en el imperio era que permitía que el paganismo, esas personas, los paganos, vinieran a la religión cristiana con todo y sus ritos y demás. Entonces todo esto, eso no son inventivas de lo que es los historiadores protestantes. Un historiador serio puede reconocer que eso era así. Entonces vemos allí cómo comienza todo esto, y ya comienza la alfabetización, viene a jugar un papel preponderante, importante en lo que es la reforma protestante. Y por eso comienzan ellos a tratar o a alfabetizar a los ciudadanos. Si nosotros nos vamos a la historia, podemos ver en la historia de qué manera, ejemplo, en un sermón dado por Martín Lutero, él dijo él citó, y voy a citarlo textualmente, lo que dijo Martín Lutero sobre el deber de los padres de enviar a sus hijos a la escuela. Y él dice lo siguiente, Lutero: una de las altimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común, de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlo estudiar. Esto me parece ser una verdadera obra maestra del arte diabólico. Al advertir que en nuestros tiempos no puede hacer ni lograr lo que quiere, piensa imponer su voluntad entre nuestros descendientes, preparándolos ahora ante nuestros ojos, de manera que no aprendan ni sepan nada. Cuando hayamos
muerto, tendría así delante de él un pueblo desnudo, descalzo e indefenso, con el cual podría hacer lo que se le antoja. Lo que se le antoje. Eso decía Martín Lutero con relación a lo que era el papá o el padre no enviar a sus hijos a la escuela. En muchas ocasiones, padres con pensamientos que decían, ya para el siglo XVII, que tenían una frase célebre para ese tiempo que decía, yo lo prefiero piadoso, yo lo prefiero bruto, pero piadoso. Esas son frases que muchos enarbolaban, pero se entiende que a través del conocimiento de la palabra, de letras, entonces la persona iba a tener la posibilidad de poder conocer, entender y obtener la libertad a través del conocimiento de la letra, de las palabras, del el saber. Entonces eso es algo que esos protestantes, esos reformadores entendieron, y por eso ya para el año 1536, el año 1536 se funda en Ginebra protestante la primera escuela pública y obligatoria, la que tenemos historia ahí en la Ginebra protestante. Ya ustedes saben, estamos hablando del 1536 y fíjense que ya para nosotros a mediados del siglo XIX que comienzan a legislar con relación a leyes, con relación a la educación pública y obligatoria, gratuita. O sea que cuántos siglos, cuánto tiempo nos lleva de diferencia los países nórdicos con relación a lo que es la formación, para que ustedes vean. Pero ya para el año del 1559, en junio, también en Ginebra, y bajo el impulso de Juan Calvino, se fundó una universidad donde los jóvenes podían estudiar sin costo alguno, además está además decir que los herederos de la Reforma siguieron esas mismas huellas, ese mismo ejemplo los puritanos ya para el 1647 que establecieron las escuelas públicas, las cuales eran muy diferentes, leyes que legislaban, ¿verdad?, a favor de esas escuelas públicas obligatorias, ¿verdad?, proeducación. Todo esto surge, hermano, y todo esto viene en lo que es la reforma, el movimiento reforma protestante, para que ustedes vean. Todo esto conllevó a una visión totalmente diferente de esos países donde prácticamente el 86% de los científicos, bueno, vienen de todos esos lugares, ¿verdad?, que fueron donde la educación tuvo primacía. Si nos vamos a otros países, los países, vamos a decir, que no abrazaron la reforma, pudiéramos decir un 14% de los científicos surgen de allí, no todos de la Iglesia de Roma, sino algunos ateos, otros la Iglesia Católica Romana, pero el grueso lo vemos en lo que son los reformadores. ¿Por qué? Por la preponderancia que se le da a la educación. Mientras que a Pascal se le perseguía y a Galileo porque eran considerados herejes, a otros de los, vamos a decir, científicos en los países nórdicos eran vamos a decir, venerados no pudiéramos decir, sino, vamos a decir, eran respetados, eran respetados esas personas de ese lado. Sin embargo, de este lado vemos cómo eran perseguidos y considerados herejes. O sea que el movimiento de reforma protestante juega un papel importantísimo en lo que es la educación. También grandes universidades que hoy día, aunque son universidades que están en contra de lo que es el mismo cristianismo, entendemos, y por medio de la historia, que surgen a raíz de los puritanos. Es el caso de la Universidad de Harvard, como nosotros lo hemos mencionado, Princeton, Yale, está también Oxford. Son universidades que en su origen fueron fundadas por puritanos, entiéndase, por los protestantes reformados que llegan a Estados Unidos, colonizadores que llegan a Estados Unidos, y casi la mayoría de ellos, conociendo
un porcentaje muy importante, de 70% que conocían ya de letras, conocían ya, y eso hace y empuja todo lo que es a Estados Unidos, obviamente. Mientras que nosotros, ¿verdad? Países como nosotros, donde la reforma no es abrazada, nosotros tenemos hasta el día de hoy, tenemos problemas, ¿verdad?, del nivel de escolaridad a nivel de nuestro país, ejemplo, República Dominicana. O sea que la reforma protestante juega un papel importante y preponderante en lo que es la formación. ¿Por qué juega ese papel tan importante y preponderante? Bueno, porque se entiende, los reformadores entendían que cada persona tenía que conocer la palabra que Dios se había revelado a través de un libro. Ese libro se llama la Biblia y esa Biblia fue escrita en un idioma y esos idiomas obviamente tienen reglas de gramática y así como reglas gramaticales como las reglas de matemática, de física, todas tienen sus reglas, también hay reglas para yo poder conocer y interpretar los mensajes que hay en un libro. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué deben de hacer ellos? Entonces, esforzarse en que cada persona conozca lo que es la palabra de Dios. Y para eso tenían que comenzar a educar, a alfabetizar a las personas. Y por eso vemos que esos países logran el nivel de escolaridad tan grande y tan alto con relación a nosotros. Nosotros vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice de la manera siguiente, oiga, que dice de la manera siguiente, Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice el versículo 14, dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido, óigase bien, lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que el conocimiento me va a llevar, no solamente que me va a permitir, me va a dar acceso a la salvación, sino también que me va a dar acceso a yo formar ese carácter a la imagen de Cristo. Porque yo debo de conocer a Cristo y la forma que tengo para conocerlo es a través del conocimiento de la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la Biblia, que está plasmada y con un mensaje a los fines de que tú y yo podamos conocer. Y dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es, y por eso nosotros estamos llamados como personas creyentes, estamos llamados a abrazar lo que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Óigase cómo el título del tema que tenemos para el día de hoy es la religión del libro, el cristianismo. El cristianismo es la religión del libro porque a través del libro, a través de las Sagradas Escrituras, es que yo puedo conseguir transformar mi mente, como establece el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 2, que dice que no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo voy a transformar y me voy a renovar mi entendimiento a través del conocimiento de la palabra del Señor. Y lo voy a lograr si yo conozco de la letra, si yo puedo cada día más capacitarme. Recuerde cuando leímos en Josué capítulo 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? Este libro, que ahí lo vamos a repetir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para yo poder meditar en ese libro, yo necesito conocerlo, y para yo poder conocerlo, yo tengo que leerlo. Y para yo poder leerlo, tengo que conocer de letras. Y para yo poder conocer de letra, si yo no conozco de letra, debo
instruirme en ella. Pero hermano, yo no conozco de letras, no tuve la oportunidad, tengo problemas en el aprendizaje, nunca he podido articular o poder conjugar una frase. Bueno, hoy día tenemos audiolibros, hoy día tenemos facilidades. El asunto está en que tú puedas conocer el mensaje. Recuerda que tú tienes un Espíritu Santo que te habita y que te va a dar a conocer y que te va a ayudar a poder lo que tú has escuchado, lo que tú has escuchado a través del mensaje, lo he escuchado a través de audiolibros, lo puedas memorizar, llevar a la memoria, traerle. Es una de las cosas que va a hacer, que te va a traer a la memoria ese conocimiento que Dios ha puesto en nuestras manos a través de la revelación de su mente, que se llama en la palabra del Señor, que se llama la Biblia, la cual nosotros, tú y yo, por gracia tenemos acceso, esa gracia especial que Dios nos ha dado, un medio de gracia que Dios ha provisto para nosotros. Dice que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo abrazo el consejo de la palabra, es donde yo tengo la posibilidad de poder entender y tener una cosmovisión bíblica que me puede hacer ver las cosas tal como son y no tener una percepción según el mundo, sino tener una información, una verdad según Dios. Que yo puedo ver, cómo yo puedo visualizar lo que tiene, cuál es la verdad según Dios con relación a la masculinidad. Yo tengo que ir a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo yo puedo ver cuál es la verdad con relación a la feminidad? Yo voy a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo yo puedo darme cuenta cuál es la verdad con relación a mi forma de conducirme como sociedad? Yo puedo ir a las Sagradas Escrituras y a través de ella yo voy a desarrollar una cosmovisión bíblica, la cual me va a permitir a yo tener una transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y yo entonces, ¿qué voy a pasar? Que yo voy a poder ser una ventana para otros que no conocen a Dios. Y yo voy a incidir en la sociedad, en todas las áreas, porque cada vez que yo haga algo, lo voy a hacer con el propósito de proyectar la excelencia, pero no para mi propia gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando yo vaya y vea un trabajo, yo no voy a ver el trabajo y voy a decir que hay uno más digno que otros, sino que yo voy a decir, ese trabajo que Dios me ha puesto en las manos, yo lo voy a hacer, pero para la gloria de Dios. Y cuando yo lo pongo así, para la gloria de Dios, entonces voy a dar la excelencia. Yo voy a tratar de hacer lo mejor posible por ser el mejor ciudadano. Pero yo no voy a violar las leyes de tránsito, porque entiendo que no solamente la voy a obedecer porque hay leyes que me condenan, sino que porque yo estoy llamado a obedecer las autoridades, como así establece el libro de Romanos capítulo 13, lo voy a hacer aunque nadie me esté mirando. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuántas cosas yo voy a poder hacer? Pero lo voy a lograr cuando yo conozco ese libro, cuando yo medito en él, como dice Josué 1:8, de día y de noche medito en ese libro, y cada vez que yo emprenda algo voy a lograr el éxito. ¿Por qué? Porque yo voy a obrar, voy a caminar según lo que establece la palabra de Dios, que dice que es la lumbrera, es lumbrera a mi camino, es la que me guía, es la que me dirige, pero también es la que traza la pauta a donde yo voy a ir. Entonces, cuando una sociedad abraza ese principio, eso va a generar un cambio exponencial. Hoy, en el día de ayer, estábamos en el foro para la transformación de la Policía Nacional y se establecía que hay una reforma policial. Pero esa una de las encomiendas, o entendemos nosotros, que debe de abrazar a la Policía Nacional, es que debe de haber dentro de su doctrina una materia que se llame cosmovisión
bíblica, para que ese policía pueda ver, ¿verdad?, el mundo a través de la vida, a través de la Biblia, y así ser un mejor agente y poder ser ejemplar en todo lo que él haga y hace. No tenemos más tiempo. Sí le recomendamos a usted que si no ha tenido la oportunidad de usted leer este libro, la Biblia, le recomendamos que lo haga, y si tiene a alguien que lo dirija, mucho mejor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. El próximo lunes, una vez más.